Ex-satanista cuenta su aterradora experiencia de ir al infierno tras un pacto sombrío y la intervención milagrosa del Padre Pío en la madrugada del miércoles. Su alma nunca volvió a ser la misma. La noche estaba cargada de misterio cuando Rafael se adentró en los oscuros rituales del satanismo. El aire era denso, como si las sombras mismas respiraran a su alrededor. En su búsqueda por poder y reconocimiento, había hecho un pacto sombrío, uno que prometía más de lo que cualquier hombre podía soñar. Pero con cada palabra susurrada en la oscuridad, con cada sacrificio entregado, su alma se desvanecía un poco más, absorbiendo la maldad que lo rodeaba. Una noche de miércoles, tras una serie de rituales que lo habían dejado exhausto, Rafael se vio envuelto en un caos indescriptible. Al cerrar los ojos, fue transportado de repente a una dimensión aterradora. Allí, ante sus ojos, se extendía el infierno, un lugar donde el fuego ardía, donde almas condenadas gritaban y demonios danzaban como sombras grotescas. Olfateó el azufre en el aire, sintiendo una presión abrumadora en su pecho. Rafael se dio cuenta de que había cruzado una línea que no podría volver a franquejar. Los demonios, con sus garras alargadas y ojos que brillaban en la penumbra, rodearon a Rafael. Se burlaban de él, reclamando su alma como un trofeo. «Oh, pequeño hombre de poca fe», le susurró uno de ellos. Su voz era un eco de burlas. «¿Creías que el poder venía sin precio? Has hipotecado tu eternidad por unos momentos de gloria». Desesperado, Rafael sintió que su corazón se encogía. Su vida pasó ante sus ojos, las decisiones, los momentos de debilidad, las oportunidades perdidas. En ese abismo de desesperación, una luz apareció en medio de la oscuridad, una figura serena que irradiaba paz. Era el Padre Pío. Sus estigmas brillaban como estrellas en el firmamento. Su presencia era un bálsamo en medio del tormento. «Rafael, ven hacia mí», dijo el Padre Pío. Su voz era un susurro de amor en el vendaval de confusión. «Tu arrepentimiento puede salvarte aún. Clama por ayuda, clama con fe y te será dada». En medio de lágrimas y convulsiones, Rafael recordó las enseñanzas del santo, palabras que alguna vez había despreciado. El poder del arrepentimiento, la promesa de redención. Se arrodilló temblando e imploró: «Padre, sálvame, he perdido mi camino, pero mi alma anhela volver a la luz». El caos se detuvo. Los demonios retrocedieron, atónitos ante el poder de una súplica sincera. «Que así sea», dijo el Padre Pío, extendiendo su mano hacia Rafael. La luz lo envolvió, y en un parpadeo fue liberado de las cadenas de la oscuridad. Despertó en su habitación, empapado en sudor, el corazón latiendo con fuerza. Era de día, el sol brillaba a través de las cortinas. Todo había cambiado. Rafael no era el mismo hombre que había caído en el abismo. Se sentía pleno de una nueva energía. La luz del Padre Pío guiaba su camino. A partir de ese momento, su misión se volvería clara: compartir su experiencia, ayudar a otros a encontrar el camino de la verdad. Al principio, el mundo exterior parecía el mismo, pero Rafael sabía que él no podía volver a las tinieblas. Hablaba a cualquiera que quisiera escuchar. «He estado ahí», les decía. «He sentido el peso del infierno y el abrazo de la salvación. No cometan el mismo error que yo». Su historia pronto se difundió. El nombre del Padre Pío resonaba en cada rincón. Las personas llegaban a él, buscando consuelo y respuestas. Rafael se convirtió en un faro de esperanza, pero las sombras del pasado no estaban dispuestas a dejarlo en paz. Los demonios que una vez reclamaron su alma ahora intentaban minar su fe, susurrando dudas en su mente, tratando de arrastrarlo de regreso. Cada vez que se sentía débil, una imagen florecía en su mente: el rostro amable del Padre Pío mirándolo, instándolo a seguir adelante. «Confía en la luz», repetía la voz del santo. De repente, los nuevos retos se convirtieron en oportunidades. Rafael se hizo más fuerte, más decidido.
Así, entre sombras y luces, vivía cada día. Su cruzada no solo era por su propia redención, sino también por la de otros. Convertía sus batallas contra las tentaciones en testimonio, alentando a los perdidos a hallar su camino hacia la fe, hacia la salvación. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, antes de continuar con este mensaje revelado al Padre Pío, verifique ahora mismo el botón rojo de abajo para confirmar que sigue inscrito en nuestro canal de bendiciones. El Padre Pío reveló que el enemigo no quiere que reciba estos mensajes de fe, pues al inscribirse, su nombre automáticamente entra en nuestra lista de oraciones diarias, recibiendo la intercesión especial del propio Padre Pío en el cielo, junto al trono de Dios. La vida de Rafael había cambiado drásticamente desde aquella experiencia aterradora. Cada nuevo amanecer era una bendición, un recordatorio de la gracia que había recibido. Sin embargo, el camino hacia la redención no era tan sencillo como él había imaginado. Las sombras del pasado seguían al acecho, aguardando el momento propicio para arrastrarlo de regreso a sus oscuros rituales. Una mañana, mientras tomaba café en la terraza de su pequeño apartamento, la inquietud le asaltó de nuevo. En el aire había un silencio denso, y tal vez fue la brisa o un susurro en su mente, pero de repente sintió la presencia de algo maligno. Un escalofrío recorrió su espalda. Sus pensamientos se disiparon en recuerdos vívidos de aquellos demonios burlándose de él, exigiendo su alma. Con un profundo respiro, intentó alejar esas memorias. Se aferró a la luz del Padre Pío que siempre lo guiaba. Rafael decidió que necesitaba compartir su historia, pero no solo como un relato de terror, sino como un testimonio de esperanza. Esa misma tarde organizó una reunión en el centro comunitario de su barrio, invitando a amigos y conocidos. Quería que la gente escuchara y fuera consciente de las verdades ocultas que a menudo preferimos ignorar. Con una mezcla de entusiasmo y ansiedad, se preparó para contar su experiencia. La sala, aunque modesta, se llenó rápidamente. Vio caras familiarmente serias. Algunos eran escépticos, otros curiosos. Respiró hondo y alzó la voz. Quiero compartir con ustedes algo que he vivido, algo que cambió mi vida por completo. A medida que narraba su descenso al infierno y la intervención del Padre Pío, pudo sentir cómo la atención del público se disolvía entre murmullos de asombro y desconcierto. Los ojos se abrían en incredulidad y algunos incluso se cubrían la boca, como si cada palabra pronunciada fuera más terrorífica que la anterior. Pero había uno entre ellos que no parecía impresionado. Un hombre de mediana edad, con una mirada fría y despectiva, interrumpió. ¡Mentiras! ¿Cómo puedes hablar de fe y redención tú, que has pactado con las sombras? Las palabras del hombre reverberaron por la sala, y el aire se tornó pesado. Rafael sintió un nudo en el estómago, mientras un murmullo de desaprobación comenzaba a esparcirse. Te puedo asegurar que no hay mentiras aquí, contestó Rafael, manteniendo la calma. He estado en el abismo y regresé para contarles sobre la luz. Pero el hombre había sembrado la semilla de la duda. La incertidumbre comenzó a florecer en su corazón. ¿Podría realmente haber cambiado? ¿Qué tan fuerte sería su fe ante quienes lo miraban con recelo? Esa noche no pudo dormir. Las sombras de su pasado parecían más intensas y voraces, como si una amenaza desconocida se cerniera sobre él. Las palabras del hombre resonaban en su mente. Se preguntaba si su conversión era genuina y si realmente tenía la fuerza necesaria para ayudar a otros. Se sentó en su cama. La luz de la luna entraba por la ventana y otra vez vio la imagen del Padre Pío, sereno y firme, como un faro en la noche. A la mañana siguiente, decidió acudir a la iglesia. Al llegar, se encontró con un grupo discutiendo acaloradamente en la entrada. Se acercó y escuchó fragmentos de conversación sobre nuevos cultos que estaban surgiendo en la ciudad.
La inquietud se apoderó de él al darse cuenta de que muchos jóvenes eran atraídos por promesas de poder y conocimiento oculto. Esto no puede estar sucediendo, pensó con desesperación. Sabía que la oscuridad siempre intentaría encontrar un camino. Urgentemente, Rafael buscó al sacerdote de la iglesia, el padre Manuel, un hombre sabio que siempre le había ofrecido consejos. Le compartió sus temores sobre el nuevo culto y cómo sentía que el enemigo lo acechaba. Rafael, no subestimes la maldad que existe, pero no olvides que tienes la capacidad de iluminar con tu testimonio. Tu fe puede ofrecer refugio a aquellos que buscan respuestas, le respondió el padre Manuel, colocando una mano alentadora sobre su hombro. Impulsado por el consejo del sacerdote, Rafael decidió actuar. Comenzó a organizar un grupo de oración, creando un espacio seguro. Este será un refugio para aquellos que están buscando la verdad, pensó. Sin embargo, las sombras no estaban dispuestas a ceder tan fácilmente. La misma noche en que comenzó su primer encuentro, recibió un mensaje anónimo. ¿Dudas de tu verdad? Regresa, te espera el poder. El mensaje lo dejó aturdido. Sabía que no podía ignorar este intento de intimidación. Cuando llegó el día de la reunión, el salón estaba decorado con velas y sentimientos de esperanza flotaban en el aire. Sin embargo, la tensión era palpable. Rafael se sintió agitado al ver a algunos de los jóvenes llegar con miradas vacías y desgastadas, como si buscaran algo que no podían explicar. Mientras hablaba, de pronto notó que el hombre que lo había interrumpido en la reunión anterior se encontraba al fondo, observándolo, esta vez con una sonrisa burlona en su rostro. Rafael sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Este hombre es un ángel caído, pensó. La inquietante certeza lo llenó de determinación. Tenía que ser fuerte. Sin embargo, mientras continuaba su discurso, los murmullos de su pasado y las sombras sobre él parecían intensificarse, y la fe en su voz comenzaba a flaquear. Al final de la reunión, cuando las velas parpadeaban, Rafael decidió sentarse con aquellos que se habían acercado. Su corazón parecía estar en la cuerda floja, entre la luz y la oscuridad. ¿Qué buscan ustedes realmente?, les preguntó, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía pesado. Las miradas de duda se encontraban con la suya, y en ese instante Rafael supo que tenía que luchar no solo por su propia redención, sino también por la de los que estaban perdidos a su alrededor. De repente, sintió vibrar su teléfono en el bolsillo. Era otro mensaje. Ven a la reunión del culto mañana. Tendrás la oportunidad de conseguir el poder que tanto anhelas. La tentación chocó con su voluntad, y el rostro del Padre Pío brilló en su mente. Sin embargo, la sombra del hombre burlón permanecía en su visualización, desafiándolo. ¿Qué camino elegirás, Rafael?, se preguntó, la tensión creciendo en su pecho. La lucha entre la luz y la oscuridad estaba lejos de terminar. El destino lo esperaba, y la pregunta resonaba en su interior, fuerte e ineludible. Rafael sintió el temblor de su teléfono como un llamado a la tentación, cada vibración resonando en su mente como un tambor de guerra. Miró a su alrededor. Las caras ansiosas de los jóvenes dejaban entrever una mezcla de desesperación y búsqueda. Había un eco en el aire, una necesidad de verdad que parecía palpable. Pero a medida que sus ojos se encontraban con los de los presentes, la carga de su responsabilidad se volvió más pesada. ¿Qué buscan ustedes realmente?, había preguntado antes, y ahora sentía que la respuesta era más esencial que nunca. Un susurro en su interior lo instaba a ceder, a dejarse llevar por la seducción del poder que tantas veces había anhelado. La luz del Padre Pío aún brillaba en su mente, pero había sombras que se deslizaban con astucia, buscando atraparlo en sus redes. Decidido a no dejarse llevar por la tentación tan fácilmente, Rafael se armó de valor. Hoy, más que nunca, necesitamos fortaleza, dijo,
intentando infundir confianza en aquellos que lo escuchaban. Estamos en un tiempo en el que las sombras buscan iluminarnos con sus promesas vacías, pero yo he vivido eso y puedo testificar que solo conducen a la perdición. Algunas cabezas asintieron, pero en la mirada de otros, la incertidumbre se tornó evidente. En ese momento, el hombre que se había burlado de él en la sala anterior se acercó. Su presencia era como un frío helado recorriendo la habitación. ¿Y qué sabes tú sobre el verdadero poder, Rafael? Tú, que te dejaste llevar por la desesperanza al ser arrojado al abismo, dijo con sarcasmo. Rafael sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué sigues apareciendo en cada rincón oscuro?, preguntó, intentando mantener la calma. ¿No tienes nada más que ofrecer que burlas y resentimiento? Pronto lo verás, repuso el hombre con una sonrisa inquietante. Tú también fueras capaz de todo, igual que yo. Ese entusiasmo por ayudar a los demás, qué pena que solo sea un velo que cubre tus verdaderas intenciones. Acéptalo. Conozco el ansia en tus ojos. Es el reflejo de una sombra que nunca desaparecerá. Esa noche, Rafael no pudo conciliar el sueño. La imagen del hombre burlón era un espantapájaros en su mente, atormentando sus pensamientos con dudas interminables. En el silencio de su habitación, las voces del pasado parecían acentuadas. El eco de los demonios que una vez había enfrentado resonaba en sus oídos. En un arranque de desesperación, se sentó en la cama y comenzó a rezar. Las palabras del Padre Pío fluyeron de su boca, armonizando con su esencia, tratando de recuperar la paz que sentía escurrirse entre sus dedos. Padre, dame la fuerza necesaria. Recuérdame que la luz puede vencer las sombras. El amanecer llegó con una tenue luz, pero Rafael aún se sentía pola como una sombra. Decidió acudir a la iglesia nuevamente, buscando la sabiduría del Padre Manuel. Había algo en su voz, un reconfortante eco en medio de la tormenta de su confusión. Al entrar, los ojos del sacerdote reflejaron una comprensión profunda de la lucha que él también había enfrentado en su juventud. Rafael, el camino hacia la redención es un viaje arduo. La fe nunca es un camino recto. Siempre habrá obstáculos que intenten desviarnos. Pero tienes una fortaleza auténtica. Nunca olvides que el amor de Dios siempre encuentra una manera de guiarte, incluso en los momentos más oscuros, le dijo el Padre Manuel con seriedad. Las palabras le brindaron algo de calma, pero también abrió la puerta a su frustración. «¿Pero cómo sabré que estoy siendo guiado, Padre? Estos cultos, estas tentaciones, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente estoy en el camino correcto?» El sacerdote se inclinó hacia adelante. Su expresión se tornó grave. A menudo, las señales son sutiles. Mantén tus ojos y tu corazón abiertos. Escucha a los que te rodean y nunca dudes de tu capacidad de discernimiento. La luz siempre encontrará la manera de atravesar los muros de la duda. Incitado por la conversación, Rafael decidió regresar a su comunidad. Era tiempo de hacer algo más que hablar sobre su fe. Necesitaba actuar. Planeó una reunión para el domingo enfocado en la importancia de la verdadera fe y la comunidad. Se sintió renovado, pero también comenzó a sentir el peso del tiempo al acercarse a esa fecha. Mientras se preparaba, encontró un grupo de jóvenes en la plaza. Su espíritu se iluminó al ver a personas con las que podría compartir su experiencia. Se acercó, pero al instante la atmósfera se tensó. Miradas escépticas se cruzaron entre ellos. ¿Tú? Un joven de cabello oscuro le preguntó casi despectivamente. El que huyó al infierno y regresó. ¿Crees que tienes el derecho de enseñarnos sobre la verdad cuando una vez caíste tan bajo? La furia se encendió en el pecho de Rafael, pero en vez de dejarse llevar por ella, decidió plantear su historia con calma. He estado en el fondo, he recorrido caminos oscuros, pero el amor y la luz de Dios me han salvado.
Puedo ser cauteloso y consciente de mis errores, pero hay esperanza en el arrepentimiento. Su discurso resonó, pero la incredulidad en sus ojos era palpable. El mismo joven que le había desafiado lo miró fijamente. Tal vez deberías mostrar tu verdadera luz y dejar de vivir en las sombras de tu pasado. Tal vez deberías aceptar que no todos tus recuerdos son negativos. Tal vez el poder realmente pueda redimirte si existen otras maneras. Las palabras lo atravesaron como dagas. ¿Qué intentas insinuar?, preguntó, el temblor en su voz revelando más de lo que quería admitir. Solo debes atreverte a explorarlo, fue la respuesta enigmática. Rafael sintió que el tiempo se detenía. ¿Era esta una nueva tentación? Su mente corría a 1000 por hora y la angustia se apoderó de él al pensar que podría ser el momento en que todas sus luchas se rebajaran a un simple acto de debilidad. Al caer la noche, el mensaje en su teléfono vibró de nuevo. No olvides, mañana en la reunión del culto hay más por descubrir. Puede ser más de lo que crees, Rafael. La oscuridad del mensaje era a la vez aterradora y fascinante. Se sentó. La lucha dentro de él, manifestándose en una tormenta de emociones. Sabía que debía elegir entre la luz y la tentación, entre el camino raudo hacia el poder y la lucha diaria por mantener la fe. ¿Qué dirección tomar? Las promesas sutiles del momento lo acechaban y lo que había sentido débilmente al ver el rostro burlón del hombre en su mente crecía. Siempre había estado presente, esperando la oportunidad de seducirlo. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía, Rafael sintió que su destino estaba más cerca de resolverse que nunca. Las puertas del desafío estaban a su alrededor, y ya no solo él se encontraba en la línea de fuego. Cada vez más individuos buscaban respuestas, pero la sombra de la incertidumbre se cernía. Sería capaz de combatir sus propios demonios y a la vez salvar a otros de sucumbir ante ellos. La tensión en el aire se tornó palpable. Con el amanecer próximo y la incertidumbre rampante, Rafael comprendió que la elección que le esperaban no sería sencilla. Las sombras nunca se detienen y la lucha por la luz sería más intensa que lo imaginado. Mientras el amanecer se acercaba, Rafael sintió que el peso de su decisión lo aplastaba. Las sombras del pasado lanzaban garras invisibles, susurrándole promesas envenenadas que lo invitaban a sucumbir a la oscuridad una vez más. Pero en su corazón ardía la llama de la fe, un fuego que el Padre Pío había avivado en él y que ahora, más que nunca, necesitaba mantener vivo. Se levantó de su cama con determinación, la luz del nuevo día filtrándose por la ventana. Sabía que hoy sería el día decisivo. Se vistió con la esperanza de que esta jornada le brindara claridad y fortaleza. La reunión del culto a la que había sido invitado lo aguardaba, pero también lo hacía su reunión en el centro comunitario. Decidió que no podría enfrentarse a este desafío solo. El llamado del culto a las sombras podría ser seductor, pero Rafael sabía que la verdadera fortaleza reside en el amor y la comunidad. Se dirigió a la iglesia en busca del Padre Manuel, el hombre cuya sabiduría lo había guiado en sus momentos de duda. «Padre, necesito tu ayuda», le confesó, la voz temblorosa. «Siento que las sombras están de vuelta y que el pasado no se rinde tan fácilmente. Hoy tengo que decidir y no quiero hacerlo solo». El sacerdote lo miró con comprensión, asintiendo lentamente. «Rafael, la lucha no siempre es visible, pero debes saber que nunca estás solo. La fe se fortalece cuando la compartimos. Organiza tu reunión, pero invita a otros. Que el poder de la comunidad sea tu refugio». Con la sonrisa de aliento del Padre Manuel en mente, decidió que su reunión no sería solo suya, sería un espacio para compartir, un refugio donde puedan hallar la luz del Padre Pío y la paz en la fe. Contactó a varios amigos y conocidos, quienes habían escuchado su historia y habían encontrado consuelo en ella.
Se sintió renovado al ver que muchos respondieron con entusiasmo y esperanza. Al llegar al centro comunitario, encontró la sala llena, un mar de rostros expectantes. Rafael tomó una profunda respiración, sintiendo el apoyo palpable a su alrededor. «Bienvenidos», comenzó, su voz resonando con un nuevo fervor. «Hoy no solo contaré mi historia, sino que juntos buscaremos la verdad y la luz. Todos han venido aquí por una razón, y todos merecen ser escuchados». Mientras compartía su relato, la atmósfera se tornó sagrada. Las palabras fluyeron, suaves como un río, mientras sus experiencias palpitaban con la realidad de aquellos que lo escuchaban. Se sintieron las emociones, lágrimas cayeron y sonrisas nacieron en muchos rostros. La conexión que cultivaron en ese momento estrechó los lazos entre ellos, y Rafael se sintió como parte de algo más grande que él mismo. Luego llegó el momento decisivo. Sé que las sombras acechan, sabiendo que estamos aquí en busca de luz. Pero recordemos que aunque los temores intenten consumirnos, somos fuertes. Juntos podemos resistir cualquier tentación. Aquí están mis hermanos y hermanas, y el amor de Dios nos rodea. Al ver que algunos jóvenes manifestaban su inquietud, resultó inevitable la mención del culto que acechaba en la ciudad. Rafael sintió la presencia de ese hombre que había intentado socavar su fe, pero en lugar de debilidad, encontró fortaleza en su comunidad. Detuvo su relato y miró al público. Sé que muchos sienten la tentación de alcanzar el poder, de buscar respuestas rápidas, pero ¿vale realmente la pena sacrificar nuestra paz, nuestra eternidad? En ese momento, un silencio reverente envolvió la sala. Rafael sintió la mirada curiosa de aquel hombre burlón que había confrontado en la reunión anterior. Sin embargo, ahora estaba rodeado de un ejército de almas dispuestas a elegir la luz y barrer la oscuridad. Se dio cuenta de que esa noche lo que había sentido en su corazón se manifestaba en voluntad. El camino de su redención no era solitario. Después de su discurso, invitó a los presentes a compartir sus propias experiencias. Historias de lucha, superación y esperanza comenzaron a emerger. La sala se convirtió en un refugio donde cada voz contaba, donde el amor y el perdón brillaban entre las sombras. Se sentían reviviendo, como si la luz del Padre Pío estuviera en cada esquina de sus corazones. Cuando la reunión llegó a su fin, Rafael se sintió lleno de paz. Había logrado lo que se había propuesto: unir a las personas bajo el manto de la fe, inundar las sombras con luz y amor. La atmósfera estaba cargada de esperanza. Algunos se abrazaban, otros se reían, y todos se encontraban animados por la posibilidad de un nuevo amanecer. Esa noche, mientras regresaba a casa, el miedo y la duda se habían desvanecido. Aunque el sonido de su teléfono vibrara con otro mensaje tentador, supo que estaba más allá de esas sombras. Sin embargo, al llegar a casa, decidió no ignorar la presencia del pasado. En lugar de sucumbir a la tentación, decidió usar su experiencia para ayudar. El día siguiente llegó con un nuevo propósito. Rafael buscó al hombre que había estado burlándose de él, haciéndole frente en la plaza donde solían reunirse las personas interesadas en el culto. «Necesitamos hablar», le dijo con firmeza en la voz. El hombre lo miró con desdén, pero la decisión ardía en el corazón de Rafael. «No estoy aquí para pelear, sino para mostrarte la luz que hay en ti. Entiendo que estás perdido, pero podemos cambiar esto juntos. Hay amor y paz que podemos encontrar si estamos dispuestos a dejar las sombras atrás». El hombre, sorprendido por la valentía de Rafael, vaciló. «¿Realmente crees que puede haber un camino diferente? ¿Crees que la luz puede vencer la oscuridad que llevo dentro?» Su mirada se mostró vulnerable por un instante. «Te lo prometo», respondió Rafael, su voz llena de sinceridad. «No será fácil, pero hay esperanza para ti y para todos los que buscan poder en la oscuridad. Ven a la reunión. Te invito a encontrar
una nueva vida. Con esas palabras, un instante de conexión se creó entre ellos, una chispa de esperanza. Rafael sintió que su propia valentía comenzaba a iluminarse. Conocía el poder de la redención, y en ese momento no solo luchaba por su propia salvación, sino que se estaba convirtiendo en el faro que guiaba a otros fuera de la oscuridad. El camino por delante sería arduo, con desafíos y tentaciones a la espera de su debilidad. Pero por primera vez, Rafael no sentía miedo. Ya no caminaba solo, sino acompañado por un ejército de almas rescatadas, incluidas aquellas que alguna vez fueron sombras en su propia vida. Al final del día, entendió que el viaje nunca terminaría, pero siempre habría luz en la oscuridad. El Padre Pío lo había guiado hasta aquí, y aunque las sombras siempre acecharían, Rafael había encontrado la fe que vencería cualquier oscuridad. La llamada a la salvación nunca había sido más fuerte. Epílogo. Meses después, la comunidad que Rafael había construido prosperaba. Juntos compartían historias, oraciones y apoyaban a aquellos que buscaban luz. El hombre que había desafiado a Rafael ahora se encontraba entre ellos, trabajando para rescatar a otros de las sombras. La fe había florecido, y mientras la vida continuaba, la luz siempre brillaba en sus corazones, recordándoles que, aunque la lucha podría ser profunda, la esperanza perduraría. Así, la historia de un ex satanista se transformó en un testimonio de redención, conectado por hilos de fe, amor y luz, en un camino que nunca dejaba de brillar. Queridos hermanos y hermanas, es un verdadero placer dirigirme a ustedes hoy, con el corazón lleno de amor y el deseo de compartir una reflexión sobre la increíble historia de Rafael, un hombre que navegó por las profundidades de la oscuridad y logró encontrar la luz. Cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos enfrentado tempestades, dudas y tentaciones. La historia de Rafael nos recuerda que siempre hay esperanza y un camino hacia la redención. Rafael comenzó su viaje por curiosidad, buscando poder en el satanismo solo para encontrarse con una realidad aterradora. La noche que fue arrebatado al infierno, atrapado entre demonios que reclamaban su alma, es un vívido recordatorio de cuán lejos podemos caer cuando nos dejamos llevar por la seducción del poder y el egoísmo. ¿Quién de nosotros no ha sentido en algún momento la tentación de tomar caminos oscuros por un atajo hacia lo que deseamos? La ambición puede nublarnos el juicio, haciéndonos olvidar el costo que conlleva. Sin embargo, Rafael no estaba solo, porque en su momento de desesperación apareció el Padre Pío. ¿Podrían ustedes imaginar el alivio que debe haber sentido Rafael al ver esa luz en medio de la oscuridad? El mensaje que nos comparte es claro: nunca estamos tan perdidos que no podamos volver a la luz. Esto nos lleva a cuestionar: ¿confiamos verdaderamente en que siempre hay una salida, incluso en las circunstancias más sombrías? El Padre Pío, un santo venerado que dedicó su vida a la intercesión y la compasión, representa ese faro de esperanza que todos necesitamos en nuestras vidas. Su presencia fue la respuesta a la súplica desesperada de Rafael. ¿Cuántas veces hemos estado tan hundidos en nuestras luchas que nos hemos olvidado de clamar por ayuda? La lección aquí es clara: no hay vergüenza en buscar apoyo. En cada oración sincera, en cada susurro fetal, hay una fuerza que puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Rafael recordó las enseñanzas del Padre Pío y se arrodilló en un acto de arrepentimiento. «Padre, sálvame. He perdido mi camino», imploró. Ahí radica la clave de su redención, el arrepentimiento. No se trata solo de pedir perdón, sino de reconocer que hemos fallado, que hemos tomado decisiones erradas y que deseamos cambiarlas. ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo? Luego de su liberación del abismo, Rafael inició su camino de regreso a la luz.
Comenzó a compartir su experiencia, a hablar con otros sobre los peligros de la oscuridad y las bendiciones de la fe. Sin embargo, no fue una tarea fácil. Las dudas susurradas por aquellos que lo rodeaban, incluidos los demonios que anhelaban su regreso, son ecos que todos escuchamos en algún momento de nuestras vidas. ¿Realmente puedes cambiar? ¿Realmente te has arrepentido? Son preguntas que a menudo nos enfrentan, tanto a nosotros como a nuestros seres queridos. La historia de Rafael nos enseña que compartir nuestras luchas puede ser un acto de valentía, que puede ofrecer esperanza a otros. En nuestro día a día no nos encontramos con personas que sufren en silencio, atrapadas en su propio infierno. No hemos sido, quizás, testigos de vulnerabilidades en amigos o familiares que necesitan una voz de aliento. La próxima vez que sientas que puedes ayudar, recuerda a Rafael y su llamada a la acción. Es esencial recordar que la luz que encontramos no es solo para nosotros, está destinada a ser compartida. Rafael organizó reuniones comunitarias para hablar sobre su experiencia. ¿Cuántas veces hemos dejado de ser un punto de apoyo para los demás por miedo o vergüenza? Imaginen el poder de una comunidad unida que se alza en momentos de crisis para ofrecer amor y luz. Pero, queridos amigos, la historia no termina ahí. La historia de Rafael también nos recuerda que las sombras acechan incluso después de que encontramos la luz. Con sus antiguas tentaciones regresando, enfrentó un desafío tras otro. ¿Alguna vez han sentido que, a pesar de sus esfuerzos por seguir el camino correcto, siempre hay algo o alguien que intenta volver a arrastrarnos hacia la oscuridad? Esa lucha es real y es parte de nuestra condición humana. A veces, el enemigo puede usar incluso los momentos de duda de los demás para desestabilizarnos. El testimonio de Rafael no solo es una renovación de fe, sino una invitación a crear espacios seguros en nuestras comunidades. Su valentía de hablar en voz alta sobre su pasado oscuro es lo que puede abrir puertas a otros. ¿Nos atrevemos a hacer lo mismo? Al compartir nuestras historias, no solo podemos liberarnos de nuestro pasado, sino también guiar a otros hacia el camino que conduce a la luz. Finalmente, el giro en la historia donde Rafael se enfrenta a la tentación del culto es un recordatorio poderoso. Nos muestra que, a medida que avanzamos en nuestro camino de fe, las pruebas se vuelven más intensas. ¿Cómo responderemos cuando se nos presente otra oportunidad de perder el rumbo? La tentación está siempre presente, vistiéndose de promesas cautivadoras, pero nuestra fe, cultivada en comunidad, es lo que puede sostenernos. Hermanos y hermanas, mi invitación a ustedes hoy es que abras su corazón. Recuerden que el arrepentimiento es una puerta que nos dirige al camino de la salvación. Estén atentos a las pequeñas distracciones que intentan desviarles y no duden en invocar la ayuda del Padre Pío, quien en su amor intercede por nosotros. Al final del día, recordemos que estamos en un viaje, uno que nunca es sencillo, pero que está lleno de oportunidades para crecer, aprender y amar. No importa cuán oscuras sean las circunstancias que enfrentemos, siempre habrá una luz que guiará nuestro camino. Así que el camino hacia la redención sigue abierto. Nuestra historia no termina, siempre habrá nuevos capítulos por escribir. Mantente firme y alerta, porque la luz siempre encontrará la forma de brillar incluso en la noche más oscura. ¿Cuál será tu próximo paso? Un examen de la realidad espiritual nos lleva a entender que a menudo lo que creemos saber está tejido con hilos de percepción distorsionada. La fe no siempre es fácil de sostener, ni los caminos de la luz están exentos de desvíos. Recordemos siempre que vivimos en un mundo donde lo invisible interfiere en lo visible, donde fuerzas oscuras buscan arrastrar a las almas hacia abismos de desesperación. El mal no descansa. ¿Se han preguntado alguna vez
Cuántas almas inocentes se encuentran atrapadas en luchas cotidianas, sin saber que su debilidad podría ser la puerta abierta que permite a la oscuridad infiltrarse. Cada conversación, cada encuentro, cada pensamiento puede ser un campo de batalla donde el enemigo acecha. Esas pequeñas dudas que nos acechan en la noche, los pensamientos furtivos que nos apartan de la paz, son en esencia torres de ataque que surgen de las sombras. Muchos creen que la maldad se manifiesta en actos extraordinarios, pero el verdadero peligro reside en los susurros sutiles que se introducen en nuestras vidas cotidianas, como pequeñas semillas que germinan en el alma. Cada vez que decidimos dar paso al enojo, la envidia o el rencor, estamos dando espacio a un adversario que quiere despojarnos de nuestra luz. Recuerdo que muchas almas llegaban a mí buscando consuelo, compartiendo sus pecados y tormentos. Sin embargo, en ocasiones, lo que revelaban no era el verdadero núcleo de su sufrimiento. A menudo hay capas ocultas de debilidad que incluso ellos no perciben. El rostro del mal se disfraza con sonrisas seductoras, y lo que parece inofensivo puede, en realidad, tener la intención de llevar a la caída tan sigilosamente que uno ni se da cuenta. Algunos aceptan las ilusiones, creyendo que el camino del pecado es un desvío menor, más fácil de sobrellevar que el de las virtudes. Pero hermanos, esa aparente suavidad es la trampa que agazapa su fin. En este momento de reflexión, quiero que cada uno de ustedes considere lo siguiente. ¿Cuán dispuestos estamos a enfrentar las sombras que acechan en nuestra vida? ¿Qué secretos ocultos quedan enterrados en nuestro ser? La búsqueda de la verdad no es para los débiles de corazón. La revelación puede ser dolorosa porque partirá el velo y derribará las ilusiones, enfrentándonos a las realidades de nuestras elecciones. Déjenme ser claro. El perfil del verdadero creyente se va forjando en la fricción del alma. Y aquí viene una revelación alarmante que debe sacudir cada rincón de su ser. Las fuerzas malignas son sutiles y astutas, y siempre están en busca de más. Están al acecho incluso en aquellos que se consideran a sí mismos fervorosos devotos. Ahora que conoce esta verdad espiritual oculta, quiero lanzarle un desafío. Pero este no es un desafío cualquiera. Solo los verdaderamente devotos, aquellos con fe y coraje, serán capaces de llevarlo hasta el final. ¿Es usted uno de ellos? Para que esto funcione, debe abrir su corazón y su mente y sumergirse en la práctica profunda y constante de la fe. Desde este mismo momento, le reto a rezar el rosario todos los días durante 7 días consecutivos. Este no es un simple acto de repetición, es una declaración de intenciones. Cada cuenta debe ser un recordatorio del amor de Dios y una súplica de protección. A medida que reza, hágase presente en su corazón las intenciones de aquellos que lo rodean. Además, le pido que regrese a este video y comente diariamente sobre sus experiencias. La comunidad y el diálogo son cruciales. Juntos podemos ser más fuertes. Su testimonio puede ser la luz que guíe a un alma perdida en la oscuridad. Si acepta este reto, ¿qué sucederá? Déjenme contarles lo que puede ocurrir si llevan a cabo este compromiso con la seriedad que merece. Experimentará un renacer. Este no es solo un ejercicio de oración, es la llave que abre la puerta a la transformación espiritual. Recibirá gracia en su vida, prosperidad en sus relaciones y paz en su alma. Históricamente he sido testigo de curas y milagros atribuidos a la intercesión gloriosa del cielo. Muchos han sido liberados de sus cadenas invisibles, sus corazones sanados y sus mentes tranquilizadas después de haber cumplido con un compromiso serio. Ahora, quiero que se comprometan públicamente. Por favor, escriban algo en los comentarios que indique su decisión de aceptar este desafío. Esta será su declaración, un testimonio de su disposición para cambiar su vida espiritual. Recuerden,
Este no es solo un compromiso personal, sino una parte importante de la comunidad en la que todos compartimos y crecemos juntos. No esperen más. Empiecen hoy mismo. El enemigo se alimenta de la dilación. La postergación es una táctica brillante de aquellos que buscan hacernos caer. Si postergamos nuestra respuesta a la llamada de Dios, corramos el riesgo de tener puertas abiertas en nuestra vida. Ahora es el momento de actuar, de cerrar esas puertas y abrir las ventanas a la luz que todo lo cura. Finalmente, invito a cada uno de ustedes a hablar sobre este desafío. No solo es un ejercicio individual, sino un movimiento comunitario. Inviten a amigos, familiares y conocidos a unirse. Juntos seremos un faro de esperanza en la tarea de combatir la oscuridad, como aquellos grupos de oración que fundé en mi tiempo. La fuerza de la comunidad es inquebrantable y su impacto en el mundo puede ser transformador. Pregúntense esto: ¿qué podría suceder si más almas se unieran en un solo clamor? Y si al final de este periodo de oración, ustedes se encontraran tan transformados que no solo serían testigos de la luz, sino portadores de ella. Las sombras buscan llevarse a aquellos que se sienten aislados, pero la unión es la clave que derriba muros. Entonces, ¿serán ustedes parte de ese movimiento? La respuesta a esa pregunta puede llevar a sus almas a una nueva dimensión de paz y clarificación. Pero aún queda por descubrir cuánto más puede haber de revelación en sus vidas. La verdad es que lo que consideramos sencillo a menudo oculta complejidades inimaginables. La vida espiritual no es un camino lineal, y muchos se debaten sin saber que en la oscuridad hay estrategias sutiles diseñadas para mantenernos cautivos. Cada día, como fieles, nos enfrentamos a decisiones que, aunque parecen inofensivas, pueden tener repercusiones espirituales que jamás imaginamos. ¿Cuántas veces hemos sentido un desasosiego inexplicable al interactuar con ciertas personas o situaciones, ignorando que estas conexiones pueden ser más que simples encuentros fortuitos? ¿No es curioso cómo en lo cotidiano pueden acechar sombras disfrazadas de luz, intentando desviar nuestros corazones de la paz que se nos prometió? Las almas perdidas, aquellas que nebulosamente se deslizan en la penumbra, suelen estar atrapadas en una red de mentiras y engaños. Conozco bien la lucha que enfrentan, porque yo mismo he sentido los embates del enemigo. Las tentaciones son astutas, y mientras buscamos el camino recto, a menudo nos encontramos tambaleándonos en la cuerda floja de nuestras convicciones. A veces, las manifestaciones del mal se presentan con una fachada de atractivo que parece inofensivo, y es aquí donde se encuentra la verdad espiritual que revelo hoy. Hay fuerzas que no solo buscan nuestra caída, sino que desean que permanezcamos ciegos a su acción. He sido testigo de numerosas almas que, aunque aparentemente fuertes en su fe, sucumbieron bajo el peso de la indignidad y la desesperación. La debilidad espiritual puede manifestarse en los momentos más inesperados. ¿Les suena familiar esa sensación que surge cuando se enfrentan a situaciones que parecen minar su confianza en Dios? Esta es la estrategia del adversario: aprovecharse de nuestro estado emocional para abrir brechas en nuestra defensa espiritual. Recuerden, la batalla se libra en la mente y el corazón, y con frecuencia los enemigos que anhelan nuestras almas son invisibles. ¿Estamos verdaderamente conscientes de las dimensiones en las que operan? Las sombras buscan infiltrarse en lo más profundo de nuestras vidas, incluso en nuestras intenciones más sinceras. En ocasiones actuamos movidos por la compasión, pero a menudo nos olvidamos de examinar la pureza de nuestras motivaciones. ¿No les ha pasado que, en un intento de ayudar a otros, se encuentran drenados y sin fuerzas, como si hubieran transferido su energía vital a aquellos que les rodean? Puede que el acto sea noble, pero si la intención no está alineada con la luz, podría resultar en un vacío espiritual
que invita a la oscuridad a apoderarse de nosotros. Ahora bien, yo veo en mi experiencia que esta batalla no es solo externa, sino que también se desarrolla desde dentro. Cada uno de nosotros lleva en su ser fragmentos de sombras que necesita confrontar. Aquellos momentos en los que sentimos una resistencia inexplicable para orar, o cuando la desesperación se ancla en nuestros corazones, son claros indicadores de que algo se está gestando en el ámbito espiritual. Las luchas que enfrentamos no son meras coincidencias. Están ligadas a un tejido de fuerzas oscurecidas que buscan desviar nuestra mirada de la luz divina. Imaginen un hilo transparente que conecta cada uno de nuestros pensamientos, acciones y deseos. Este hilo no solo es un puente hacia Dios, sino también un ancla que busca atar nuestra voluntad a lo que es bueno. A veces, las fuerzas malignas buscan cortar ese hilo utilizando a personas o situaciones como herramientas de debilitamiento. Entonces, de repente, experimentamos dudas que surgen de la nada. ¿Realmente creo en esto? ¿Es mi fe genuina? Estas preguntas son trampas ingeniosas que alimentan la confusión y con ello la inseguridad. ¿Cuál es la solución ante esta neblina de incertidumbres que se cierne sobre nosotros? Requiere discernimiento y, por sobre todo, valentía para enfrentar esas sombras. Sabemos que el camino de la fe no es un sendero sin baches. En vez de eso, está plagado de pruebas que buscan templar nuestro espíritu. Los momentos oscuros son invitaciones a profundizar en nuestra relación con lo divino, a descubrir qué tan anclados estamos realmente. Pueden existir fuerzas que intenten desviar nuestros pasos, pero la verdadera fortaleza brota del amor a Dios y la fidelidad en las pequeñas cosas, en la vida diaria. Cuando contrarrestamos esas fuerzas, necesitamos formar una comunidad de fe, donde cada uno desempeñe un papel fundamental en la protección y el aliento del otro. Los ángeles y los santos están a nuestro alrededor, fluyendo como aguas vivas, dispuestos a responder a nuestras súplicas y a guiarnos. ¿Acaso no han sentido a menudo la presencia de aquellos que nos han amado, incluso si han partido de este mundo? Ellos continúan intercediendo por nosotros, pero la conexión que necesitamos cultivar no solo es con ellos, sino con nuestros hermanos y hermanas, quienes también enfrentan luchas similares. En la vida hay una danza entre luz y oscuridad que, admirando la creación, va tejiendo nuestras experiencias. Cada uno de nosotros debe preguntarse ¿cómo participamos en esta danza? ¿Estamos reflejando la luz de Cristo o nos deleitamos en las sombras que buscan consumirnos? La respuesta a estas preguntas puede llevarnos a un camino de humildad, un viaje donde se reconoce la fragilidad de nuestra condición humana. Solo con la gracia de Dios podremos transitar estas aguas turbulentas, enfrentando con fe y determinación cada desafío que se presenta. Ahora, antes de que siga adelante, quiero que cierre los ojos, respire profundo y permanezca conmigo en oración por un momento, como yo hacía con mis hijos espirituales en San Giovanni Rotondo. En este silencio, entregue sus preocupaciones, temores y ansiedades a Dios. Visualice cómo se disipan, como el rocío de la mañana que se evapora al calor del sol. Permita que cada latido de su corazón se convierta en una súplica, una conexión directa con la fuente de toda luz y esperanza. Repita conmigo, como mis hijos espirituales hacían: Señor, por los méritos de las llagas de Cristo y por la intercesión de la Virgen de los Dolores, entrego mi vida espiritual en sus manos, que todo bloqueo sea quebrado, que mi fe crezca y que yo sea un instrumento de su voluntad. Amén. Sientan esta oración resonando en su ser, especialmente al pronunciar las palabras instrumento de su voluntad. Recuerden, ser un instrumento de Dios no significa solo recibir su gracia, sino también darla, activar esa luz en el mundo que tanto la necesita.
Pero hay una oración aún más poderosa, una que se ha transmitido a lo largo de los años como un arma en el arsenal espiritual de aquellos que buscan una conexión más profunda. Esta oración busca consagrar nuestros corazones y nuestras vidas en la devoción al Sagrado Corazón, un acto que ha traído numerosas sanaciones y milagros. Almas liberadas de cadenas invisibles, corazones sanados y un sentido renovado de propósito. Les invito a decir esta segunda oración que tiene el poder de abrir portales de gracia en nuestras vidas. Vengan conmigo y repitan en su interior, como lo hacen mis hijos espirituales: Sagrado Corazón de Jesús, confío en ti. En este momento de silencio, hazme consciente de mi misión en la tierra. Que tu luz guíe mis pasos y me proteja de las hendiduras del camino, y que siempre permanezca firme en tu amor, incluso cuando las sombras intenten acercarse. Amén. Aunque las palabras queden en el aire, el poder de esta oración reverberará en los rincones de sus almas. Permitan que la expectativa de lo divino azore sus corazones, porque la transformación puede comenzar en este mismo instante y multiplicarse en virtud. ¿Qué renovaciones esperan en sus vidas cuando se comprometan a sostener estas enseñanzas? La luz está en constante movimiento y los milagros son las huellas que deja en su paso, esperando ser observados por aquellos que tienen ojos para ver y corazones para escuchar. Las sombras pueden moverse a su alrededor, pero aquellos que buscan ardientemente la luz nunca estarán solos. La batalla es real y el desafío está delante de ustedes. Permanezcan alerta, humildes y sobre todo confíen en la posibilidad de que cada día sea una nueva oportunidad de unirse a esa danza, moviéndose hacia la gracia, hacia el amor y hacia la luz que jamás se extinguirá. La vida del Padre Pío, con su extraordinaria entrega y amor por el prójimo, se erige como un faro inquebrantable de esperanza para quienes buscan la luz en medio de la oscuridad. Su legado nos recuerda que en los momentos más desafiantes, cuando el sufrimiento parece ser una carga insoportable, también se puede encontrar una profunda conexión con Dios. A través de su sufrimiento, Él experimentó la redención, mostrando que las pruebas más difíciles pueden convertirse en oportunidades para crecer en fe. Cada estigma que llevó no solo era un sufrimiento físico, sino también un símbolo de su unión con Cristo, quien sufrió por todos nosotros. Las intercesiones del Padre Pío han sido un testimonio vivo de su devoción y dedicación a Dios. Muchos han atestiguado milagros inexplicables, sanaciones de enfermedades incurables y respuestas a oraciones que desbordan el entendimiento humano. Su capacidad para tocar las vidas de aquellos que claman por su ayuda es un recordatorio de que la fe, aunque a veces parezca frágil, posee un poder transformador. Cada historia de sanación es un hilo que entrelaza las experiencias de aquellos que han sido tocados por su presencia, mostrando que su amor perdura tanto en este mundo como en el siguiente. La relación que cada uno de nosotros puede cultivar con el Padre Pío está marcada por su llamado a la humildad, a la acción y a un compromiso renovado para seguir el camino que él trazó. Nos enseña que el camino hacia la santidad está lleno de desafíos, pero también de recompensas abundantes. En cada oración que elevamos en su nombre, en cada acto de bondad que realizamos, estamos en sintonía con su Espíritu, recibiendo la gracia que brota de su intercesión. A la luz de su ejemplo surge una reflexión fundamental. ¿Estamos dispuestos a dejar atrás nuestras propias sombras y a abrazar la luz que resplandece a través de la fe? ¿Cómo respondemos a los llamados que Dios nos hace para ser instrumentos de su paz y amor en el mundo? Y ante el sufrimiento que nos rodea, ¿seremos capaces de ofrecer nuestra propia cruz como un acto de redención, tal como lo hizo el Padre Pío? El momento es ahora. Su conexión espiritual con el Padre Pío depende de esta acción inmediata. Si alguna vez sintieron su presencia, es tiempo de actuar.
Les exhorto a que se inscriban inmediatamente en nuestro canal para recibir más revelaciones espirituales exclusivas sobre el Padre Pío que pueden transformar su vida espiritual. Compartan estas historias milagrosas con al menos 5 personas cercanas cuya fe pueda ser fortalecida por los ejemplos de este santo. Comenten sus experiencias personales con la intercesión del Padre Pío para que juntos podamos fortalecer esta comunidad de devotos. Y no olviden activar las notificaciones para que no se pierdan los próximos testimonios y revelaciones sobre este glorioso santo de Pietrelcina. Este es el momento crucial para buscar la intercesión de este poderoso santo. No espere ni un segundo más para compartir estos milagros extraordinarios. Recuerden que solo los verdaderos devotos comprenden la profundidad de su legado espiritual y la importancia de diseminar sus enseñanzas. Mantengamos viva la luz del Padre Pío. Hagámoslo juntos.